Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe. Gabriela Ramírez saltó del vehículo, sus manos ya presionando el pecho del hombre inconsciente sobre la camilla. La sangre empapaba su uniforme de paramédica mientras corría hacia las puertas de urgencias del Hospital Mercy General. Varón, 42 años, trauma abdominal severo, gritó al equipo que esperaba. Pero algo en la mirada del director médico que estaba en la entrada no era de preocupación profesional, era desprecio. «Bonita farda», murmuró el doctor Marcus Harrison con una sonrisa torcida, sus ojos recorriendo el uniforme verde de paramédica, como si fuera un disfraz barato. Gabriela sintió el golpe de esas palabras, pero no tenía tiempo para el orgullo herido. El hombre bajo sus manos estaba muriendo. Empujó la camilla más rápido, ignorando la risa ahogada de Harrison. 3 meses atrás, ella había caminado por esos mismos pasillos con una bata blanca. 3 meses atrás, Harrison la había llamado a su oficina y había destruido su carrera con una sola firma. Ahora él la miraba como si fuera invisible, como si nunca hubiera sido lo suficientemente buena. No desde aquí, en esta ciudad que vibra con historias de redención médica, queremos saber, ¿desde dónde nos estás escuchando? Escribe en los comentarios tu país o ciudad. Nos encanta saber que nuestras historias de héroes médicos llegan a todos los rincones del mundo. Y mientras Gabriela empujaba esa camilla hacia la sala de trauma, con Harrison observándola con esa sonrisa cruel, ella no sabía que en exactamente 8 minutos todo cambiaría, que 3 vidas colgarían de un hilo, y que el hombre que la había humillado estaría a punto de descubrir quién era realmente Gabriela Ramírez. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Tengo 28 años, y hace 3 meses era enfermera en este hospital. Hace 3 meses, el doctor Marcus Harrison me llamó a su oficina y me dijo que era una amenaza para los pacientes. Tu error casi mata a un paciente, había dicho, empujando un expediente hacia mí. No puedo permitir que sigas trabajando aquí. Yo había mirado ese expediente, mis manos temblando. El error no había sido mío. Yo había verificado 3 veces la dosis del medicamento. Había sido otra enfermera quien había transcrito mal la orden del médico, pero de alguna manera, todos los registros decían lo contrario. Doctor Harrison, yo no... La decisión está tomada, Gabriela. Su voz había sido fría, final. Puedes renunciar voluntariamente, o puedo reportarte al consejo médico. Tú eliges. Había elegido renunciar, porque luchar contra un director médico con 20 años de antigüedad parecía imposible, porque mi visa de trabajo dependía de mantener un buen historial, porque estaba sola en este país, y él tenía todo el poder. Pero había algo en sus ojos aquel día, algo que no era solo decepción profesional, era satisfacción, como si hubiera estado esperando una oportunidad para deshacerse de mí. 2 semanas después, me convertí en paramédica. El trabajo era más duro, las horas más largas, el pago menor, pero al menos en las calles, nadie podía culparme por los errores de otros. Al menos hasta ahora, porque mientras empujaba esa camilla hacia la sala de trauma, con Harrison observándome con esa sonrisa torcida, supe que ese comentario sobre mi bonita farda no era casual. Era un recordatorio de que él había ganado, de que yo había caído. Pero Harrison no sabía algo. En las calles, había aprendido a salvar vidas sin los recursos de un hospital. Había aprendido a pensar rápido, a actuar sin dudar, a no depender de nadie más que de mí misma, y estaba a punto de demostrárselo. Presión cayendo, 80/50. La voz de Sarah Thompson, una de las enfermeras del turno, cortó el aire como un cuchillo. Miré al hombre sobre la camilla. Michael Stevens, 42 años, había sido aplastado por una viga de construcción. Su abdomen estaba distendido, rígido, sangrado interno masivo. Tenía minutos, tal vez menos. Necesitamos quirófano ahora, dije, mis manos ya palpando su abdomen para confirmar. Pero había un problema. Podía verlo en los ojos de Sarah, en la forma en que miraba hacia la sala de trauma donde el doctor Harrison estaba parado, observando con los brazos cruzados. El doctor Harrison dice que esperemos al cirujano de turno, murmuró Sarah, su voz apenas audible. ¿Esperar? Este hombre no tenía tiempo para esperar. ¿Dónde está el cirujano?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. En otro procedimiento. 20 minutos. 20 minutos. Michael Stevens estaría muerto en 5. Miré a Harrison. Él sostuvo mi mirada, su sonrisa nunca flaqueando. Esto no era medicina. Esto era un juego de poder. Él quería que yo fallara.
Quería que este hombre muriera bajo mi supervisión para poder decir, ¿ven? Les dije que ella era incompetente, pero había algo que Harrison no entendía. Yo no era la misma enfermera asustada que había estado en su oficina hace 3 meses. Sara, dije en voz baja, prepara un kit de toracotomía. Ahora. Sus ojos se agrandaron. Gabriela, tú no puedes. Puedo estabilizarlo hasta que llegue el cirujano. Miré directamente a Harrison. A menos que prefiera explicarle a la familia por qué dejamos morir a su esposo porque estábamos siguiendo protocolo. Por un segundo, algo parpadeó en los ojos de Harrison. ¿Sorpresa? ¿Respeto? No, era más oscuro que eso. Era miedo, porque él acababa de darse cuenta de que yo no iba a retroceder. No esta vez. Sara vaciló por un segundo más. Luego asintió y corrió a buscar el equipo. Yo ya estaba colocando mis manos sobre el pecho de Michael, sintiendo el ritmo débil e irregular de su corazón. «Resiste, Michael», susurré. «No voy a dejarte morir solo para probar un punto». Y mientras Harrison observaba desde su esquina segura, mientras las alarmas comenzaban a sonar más fuerte, mientras el tiempo se escurría como arena entre mis dedos, supe que esto era más que salvar una vida. Esto era una guerra, y acababa de disparar el primer tiro. El bisturí cortó la piel con precisión quirúrgica. Mis manos no temblaban. No podían temblar. Michael Stevens tenía tal vez 3 minutos antes de que su corazón se detuviera por completo. «Gabriela, la presión está en 70/40», murmuró Sara, sus ojos fijos en el monitor. Pero había algo más en su voz ahora. No era solo preocupación, era asombro, porque yo estaba haciendo algo que técnicamente no debería estar haciendo. Como paramédica, mi trabajo terminaba al entregar al paciente, pero había sido enfermera de trauma durante 4 años antes de que Harrison me echara. Sabía exactamente dónde cortar, dónde presionar, dónde encontrar el sangrado. «Retractor», dije, extendiendo mi mano. Sara lo colocó en mi palma sin dudar. Detrás de nosotras escuché pasos. El doctor, James Mitchell, uno de los residentes más jóvenes, había entrado a la sala. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Su voz no era de reproche, era de fascinación. «Hemotórax masivo», respondí sin levantar la vista. «Estoy drenando hasta que llegue el cirujano. El doctor Harrison dijo que... El doctor Harrison puede explicarle a la viuda de este hombre por qué dejamos que se desangrara». Mi voz era fría, controlada. «O puede callarse y dejarme trabajar». Silencio. Luego, para mi sorpresa, escuché a James moverse hacia el otro lado de la camilla. «¿Qué necesitas?», preguntó. Y ahí, en ese momento, mientras mis manos trabajaban dentro del pecho de Michael Stevens, mientras drenaba la sangre que había estado aplastando sus pulmones, mientras su presión comenzaba a estabilizarse lentamente, algo cambió en esa sala. Sara me pasaba instrumentos sin que yo los pidiera. James monitoreaba los signos vitales, ajustando medicamentos con una sincronización perfecta. Éramos un equipo que funcionaba a pesar de Harrison, no gracias a él. Presión subiendo. 85/55. Ritmo cardíaco estabilizándose. Michael Stevens tosió, sus ojos revoloteando brevemente. Estaba vivo, contra todo pronóstico, contra la voluntad silenciosa de Harrison, contra el protocolo que habría dejado que muriera. Estaba vivo. Levanté la vista por primera vez en lo que parecían horas, pero habían sido solo minutos, y ahí estaba Harrison, parado en la puerta, su rostro pálido como la muerte, porque él había visto todo. Había visto mi mano firme, mi decisión rápida, mi habilidad indiscutible. Había visto exactamente lo que había intentado destruir 3 meses atrás. Y ahora, mientras limpiaba mis manos ensangrentadas y escuchaba el pitido constante del monitor cardíaco de Michael, mientras Sara me miraba con algo parecido a la admiración, supe que Harrison había cometido un error. Me había subestimado, pero eso estaba a punto de cambiar, porque las puertas de urgencias se abrieron de nuevo con un estruendo, y lo que entró por esas puertas hizo que Michael Stevens pareciera un caso simple. 2 camillas, 2 paramédicos corriendo, 2 pacientes en código rojo. Accidente múltiple en la autopista, jadeó Tom Wilson, mi compañero paramédico, empujando la primera camilla. 5 vehículos, estos 2 son los más críticos. Mi corazón se hundió. Una mujer joven, no más de 25 años, con un trauma craneal visible, y un adolescente, tal vez 16,
con quemaduras de tercer grado cubriendo su brazo y parte de su torso. Sarah me miró, sus ojos llenos de pánico. Gabriela, el doctor Harrison es el único médico disponible ahora. El cirujano todavía está... Lo sé, miré a Harrison. Él había palidecido aún más, si eso era posible. Y en ese momento, lo vi. El miedo real. No miedo de que yo fuera buena. Miedo de que él no lo fuera. Porque Harrison era un administrador, no un médico de trauma. Hacía años que no trataba una emergencia real. Se había escondido detrás de su escritorio, detrás de su poder, dejando que otros hicieran el trabajo sucio. Y ahora, con 2 pacientes muriendo y ningún otro médico disponible, él iba a tener que hacer algo que había evitado durante años. Actuar. Doctor Harrison, dije, mi voz cortando el caos como un bisturí. El paciente femenino tiene signos de hematoma epidural. Necesita intervención inmediata o tendrá herniación cerebral en menos de 10 minutos. Él me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. El protocolo dice que el médico senior presente toma el caso. Mi voz era firme, implacable. Ese es usted, doctor Harrison. Por un segundo pensé que iba a correr, que iba a inventar alguna excusa, alguna razón por la cual él no podía hacerlo. Pero Sarah estaba ahí. James estaba ahí. Otros enfermeros habían entrado, atraídos por el caos. Todos lo estaban mirando. Y entonces, con una rigidez que era casi cómica, Harrison se acercó a la mujer joven. Sus manos temblaban cuando tomó el estetoscopio. Pero había un problema más grande. El adolescente en la otra camilla estaba entrando en shock. Sus quemaduras estaban filtrando líquido a una velocidad alarmante. Necesitaba fluidoterapia agresiva, manejo del dolor, posible intubación, y Harrison solo podía manejar un paciente a la vez, lo que significaba que alguien más tenía que tomar el otro. Miré a James. Él negó con la cabeza ligeramente. Era demasiado nuevo, demasiado inexperto para un caso tan complejo. Sarah estaba ocupada preparando el equipo. Y entonces lo entendí. Esto era una prueba. Una prueba diseñada por el universo, o por el destino, o tal vez por Harrison mismo sin darse cuenta. Porque la única persona en esta sala con la experiencia para manejar ese adolescente quemado era yo. La paramédica, la enfermera despedida, la mujer con la bonita farda. Y si yo actuaba sin autorización médica apropiada, Harrison tendría toda la razón para destruirme permanentemente esta vez. Pero si no actuaba, ese chico moriría. Las alarmas del monitor comenzaron a sonar más fuerte. El adolescente estaba perdiendo la batalla, y yo tenía que decidir, mi carrera o su vida. La respuesta, resulta, nunca fue realmente una pregunta. James, dije, mi voz calmada a pesar del trueno en mi pecho, tú vas a ser mis manos. Yo te voy a guiar, pero tú vas a ejecutar. ¿Entendido? Él tragó saliva, luego asintió. Y mientras Harrison luchaba torpemente con su paciente, mientras Sarah corría de un lado a otro con suministros, mientras el caos rugía a nuestro alrededor como una tormenta, yo comencé a salvar la segunda vida en menos de 10 minutos. Pero nadie, ni siquiera yo, sabía que todavía faltaba la tercera, y esa sería la que cambiaría todo. Presión del adolescente estabilizada, 90/60. La voz de James era trémula pero victoriosa. Lo había hecho. Habíamoslo hecho. El chico de 16 años, Daniel Reeves según su identificación, estaba intubado, sus quemaduras cubiertas con apósitos estériles, sus niveles de líquidos equilibrados. 2 vidas salvadas en 7 minutos. Miré hacia Harrison. Él todavía luchaba con la mujer joven, sus movimientos torpes y vacilantes. Sarah había tenido que intervenir 2 veces para corregir errores básicos. Era doloroso de ver. El gran doctor Marcus Harrison, director médico del Hospital Mercy General, expuesto como lo que realmente era, un burócrata que había olvidado cómo practicar medicina. Pero no tuve tiempo de saborear esa ironía, porque las puertas de urgencias se abrieron por tercera vez, y lo que entró hizo que mi sangre se congelara. Código azul. Código azul. La voz de un paramédico que no conocía resonó por el pasillo. Paciente masculino, 68 años, paro cardíaco completo, sin pulso durante 4 minutos. La camilla pasó volando, y cuando vi el rostro del hombre sobre ella, mi corazón se detuvo. No podía ser. William Jennings, ex miembro del Consejo Administrativo del hospital. El hombre que había estado en la reunión donde Harrison me despidió.
El hombre que había permanecido en silencio mientras Harrison destruía mi carrera, y ahora estaba muriendo frente a mí. Gabriela, ¿qué hacemos? Sara había aparecido a mi lado, su voz urgente. El doctor. Harrison todavía está con la otra paciente, y... 8 minutos, susurré. ¿Qué? Han pasado 8 minutos desde que llegamos con el primer paciente. Miré el reloj en la pared. 8 minutos exactos. 3 emergencias. 3 vidas colgando de un hilo. Y Harrison me había dicho que mi bonita farda no significaba nada. William Jennings tosió, su cuerpo convulsionando. El paramédico que lo había traído estaba haciendo compresiones, pero podía ver que estaba exhausto. 4 minutos sin pulso significaba daño cerebral potencial. Cada segundo contaba. Sara, dije, mi voz cortando a través del caos como un láser. Prepara el desfibrilador. 200 julios. Gabriela, técnicamente tú no puedes. Ahora, Sara. Ella corrió. Yo me acerqué a William Jennings, tomando el lugar del paramédico agotado. Mis manos encontraron el centro de su pecho, comenzando compresiones con el ritmo preciso que había practicado miles de veces. 1, 2, 3. Vamos, William. No ahora. No así. 30 compresiones. Sara apareció con el desfibrilador. Cargando. Despejen. Coloqué los parches en su pecho. El desfibrilador emitió su pitido agudo. Ahora. Su cuerpo se arqueó con la descarga. Todos miramos el monitor. Nada. Línea plana. De nuevo. 300 julios. Gabriela, ya son 5 minutos sin... De nuevo, Sara. Ella ajustó el desfibrilador. El pitido volvió. Despejen. Otra descarga. Otra convulsión. Y entonces... Bip. Un latido. Débil. Irregular. Pero un latido. Tenemos ritmo. La voz de James desde el otro lado. William Jennings tosió, sus ojos revoloteando. Estaba vivo. Apenas, pero vivo. 3 pacientes. 8 minutos. 3 vidas arrancadas de las manos de la muerte. Y cuando finalmente levanté la vista, con mis manos temblando por primera vez en toda la noche, con mi uniforme empapado de sangre y sudor, vi a Harrison parado en el centro de la sala. Su paciente estaba estable, gracias más a Sara que a él, pero él no estaba mirando a su paciente, me estaba mirando a mí, y la expresión en su rostro no era de satisfacción, ni de superioridad, ni de desprecio. Era shock puro y absoluto, porque acababa de presenciar lo que él había intentado enterrar 3 meses atrás. Acababa de ver lo que yo era realmente capaz de hacer. Acababa de darse cuenta de que había cometido el mayor error de su carrera. Me había despedido. Y ahora, mientras 3 pacientes respiraban gracias a mis manos, mientras todo el personal de urgencias me miraba con una mezcla de asombro y respeto, mientras la sala de trauma se quedaba en un silencio sepulcral roto solo por el pitido de los monitores cardíacos, Harrison finalmente entendió la verdad. Yo no había sido el problema. Él lo era. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que William Jennings, el hombre que yo acababa de salvar, tenía un secreto sobre aquella noche hace 3 meses, un secreto sobre mi despido, y cuando despertara, ese secreto destruiría todo lo que Harrison había construido. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Michael Stevens fue llevado a cirugía, estable gracias a mi intervención. La mujer joven con trauma craneal, Rebecca Mills, fue transferida a neurocirugía. Daniel Reeves estaba en la unidad de quemados. William Jennings estaba en cuidados intensivos, monitoreado cada minuto. Todos vivos. Todos gracias a esos 8 minutos. Yo estaba en el vestuario de paramédicos, lavándome la sangre de las manos, cuando Sara entró. Su rostro estaba pálido. Gabriela, necesitas escuchar esto. Cerró la puerta detrás de ella. El doctor Harrison está diciéndole a todo el mundo que tú actuaste sin autorización médica. Dice que pusiste en riesgo las vidas de esos pacientes, que violaste protocolos. Claro que lo hacía. Porque eso era lo que Harrison hacía. Cuando no podía ganar, cambiaba las reglas del juego. Sara, yo salvé esas vidas. Tú lo viste. Lo sé. Todos lo vimos. Ella se acercó más, su voz bajando a un susurro. Pero Harrison tiene poder, Gabriela. Tiene aliados en la administración. Y está diciendo que va a reportarte al Consejo Médico Estatal. Que nunca volverás a trabajar en medicina en este estado. Mi corazón se hundió. No otra vez. No podía ser despedida 2 veces del mismo hospital, aunque técnicamente ahora solo era una paramédica visitante.
¿Qué sugiere que haga? Mi voz sonó más amarga de lo que pretendía. Sara vaciló. Luego sacó su teléfono. Hay algo que necesitas ver. Una de las enfermeras grabó parte de lo que pasó en la sala de trauma. Está circulando en los chats internos del personal. Me mostró la pantalla. Era un video corto, apenas 2 minutos, pero lo mostraba todo. Harrison tartamudeando sobre la paciente mientras yo salvaba al adolescente. Mis instrucciones claras y calmadas a James. Mi resucitación perfecta de William Jennings. Y al final, el rostro de Harrison. Ese shock absoluto. Gabriela, esto se está volviendo viral dentro del hospital, susurró Sara. Todo el personal lo está viendo, y no están del lado de Harrison. Por primera vez en 3 meses, sentí un destello de esperanza. Tal vez no estaba sola, tal vez había gente que veía la verdad, pero esa esperanza se desvaneció cuando Sara agregó: pero Harrison sabe del video, y está furioso. Va a hacer todo lo posible para enterrarte antes de que esto salga del hospital. Asentí lentamente. Claro que lo haría, porque Harrison no era solo un mal médico, era un político, y los políticos sabían cómo sobrevivir. Hay algo más, dijo Sara, su voz aún más baja. William Jennings, el hombre que salvaste. Él estuvo consciente por unos minutos antes de volver a sedarse, y cuando una de las enfermeras mencionó tu nombre, ¿qué? Él dijo algo. Dijo: ella no fue, yo lo vi. Fue él. Mi sangre se congeló. ¿Qué significa eso? No lo sé. Estaba delirando, probablemente por la falta de oxígeno. Pero Gabriela... Sara me miró con ojos grandes. ¿Y si él sabe algo? ¿Y si él vio algo aquella noche cuando te despidieron? No, no podía ser tan simple. No podía ser tan perfectamente conveniente que el hombre que yo acababa de salvar tuviera información sobre mi despido injusto. La vida real no funcionaba así. Pero entonces recordé la expresión en el rostro de Harrison cuando vio a William Jennings en esa camilla. No había sido solo preocupación profesional. Había sido algo más, algo que parecía miedo. ¿Cuándo despertará?, pregunté. Los médicos dicen que tal vez mañana, tal vez en unos días, dependiendo de cuánto daño cerebral haya. Asentí. Mañana. Tenía hasta mañana para averiguar qué sabía William Jennings. Hasta mañana antes de que Harrison me destruyera por segunda vez. Pero mientras salía del vestuario, mientras caminaba por esos pasillos familiares donde una vez había trabajado con orgullo, donde Harrison me había humillado y despedido, no pude evitar preguntarme: ¿y si William Jennings no era la única persona que sabía la verdad? ¿Y si había más? Y mientras esa pregunta giraba en mi mente, las puertas del hospital se abrieron de nuevo. Otra ambulancia. Otra emergencia. Pero esta vez, cuando miré al paciente siendo rodado adentro, mi mundo se detuvo por completo, porque conocía ese rostro. Lo había conocido durante años. Era David Chen, mi ex compañero de estudios, el hombre que había testificado contra mí en la investigación de mi despido, y ahora estaba inconsciente, sangrando, muriendo. Y yo era la única en este hospital que podía salvarlo. Gabriela, no tienes que hacer esto. La voz de Tom Wilson era suave pero urgente. Él había sido quien había traído a David Chen. Accidente automovilístico severo. Trauma de tórax. Tiempo crítico. Sí, tengo que hacerlo, respondí, mis manos ya evaluando las heridas de David. Costillas rotas. Posible neumotórax. Sangrado interno probable. Pero él testificó contra ti. Él fue una de las razones por las que te despidieron. Lo sé, quería gritar. Lo sé mejor que nadie. Recordaba cada palabra que David había dicho en aquella reunión. Gabriela cometió el error. Yo la vi preparar el medicamento. Ella estaba distraída, apresurada. Fue negligente. Cada palabra una mentira. O al menos, yo había creído que era una mentira. Pero ahora, mirando su rostro pálido, viendo la sangre que empapaba su camisa, sintiendo su pulso débil bajo mis dedos, descubrí algo aterrador sobre mí misma. No me importaba. No me importaba que me hubiera traicionado. No me importaba que hubiera mentido. No me importaba que fuera parcialmente responsable de la destrucción de mi carrera, porque yo era médica, y los médicos salvaban vidas, incluso las vidas de aquellos que nos habían herido. Prepara la sala de trauma 2, dije a Sara, que había aparecido a mi lado, y encuentra a Harrison. Necesita autorizar esto. Pero Sara negó con la cabeza. Harrison se fue. Dijo que tenía una reunión urgente con la administración. Sobre ti. Claro que sí. Mientras yo estaba aquí salvando vidas, él estaba arriba tramando mi destrucción permanente. Entonces busca a James.
Él puede autorizar como residente senior. David tosió, sangre burbujeando en sus labios. Neumotórax a tensión. Sus pulmones se estaban colapsando. Tenía minutos. Tom me ayudó a empujar la camilla hacia la sala de trauma. Pero mientras corríamos por el pasillo, escuché una voz que hizo que mi piel se erizara. «Enfermera Ramírez, deténgase». Me volteé. El doctor Richard Blackwood, subdirector médico y mejor amigo de Harrison, estaba parado en el pasillo. Sus brazos estaban cruzados, su rostro una máscara de autoridad. «Ese no es mi título», respondí fríamente. «Ya no soy enfermera aquí. Exactamente mi punto». Se acercó, sus zapatos repiqueteando en el suelo de linóleo. «Usted es una paramédica. Su trabajo termina cuando entrega al paciente. No tiene autorización para tratarlo». Miré a David. Su respiración se estaba volviendo más superficial, su piel cada vez más azul. Cianosis, falta de oxígeno. Él va a morir si no actuamos ahora. Entonces esperaremos al siguiente médico disponible. Blackwood bloqueó mi camino. «Esas son las reglas, señorita Ramírez. Y después de su actuación de hoy, creo que es crucial que sigamos las reglas al pie de la letra». Ah, entonces eso era. Harrison había enviado a su perro guardián para asegurarse de que yo no salvara otra vida. Porque cada vida que yo salvaba era otra grieta en la armadura de Harrison. «Apártese», dije, mi voz baja y peligrosa. «¿O qué?» Blackwood sonrió. «¿Va a asaltarme? Eso sí sería el final de su carrera». Tenía razón. Si lo tocaba, si hacía cualquier cosa física, él ganaría. Me arrestarían, me deportarían. Todo terminaría. Pero David Chen estaba muriendo. Podía escuchar sus pulmones luchando por aire. Podía ver su vida escabulléndose segundo a segundo. Y entonces, James apareció corriendo desde el otro pasillo. «Doctor Blackwood, necesito su autorización para...» «Denegada», interrumpió Blackwood sin mirarlo. «Señorita Ramírez no tiene permiso para tratar a este paciente. Pero él va a morir. Entonces morirá siguiendo el protocolo apropiado». Silencio. Todo el pasillo pareció contener la respiración, porque Blackwood acababa de decir en voz alta lo que todos sabían que Harrison pensaba. Mejor dejar morir a alguien que admitir que yo era competente. Y fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No enojo, no frustración, algo más profundo, una claridad fría y absoluta. «Tom», dije sin apartar los ojos de Blackwood, «registra esto. Hora, fecha, testigos. El doctor. Blackwood está denegando tratamiento de emergencia a un paciente en código rojo». Blackwood palideció. «Yo no estoy... Estás bloqueando activamente el acceso a la sala de trauma. Estás impidiendo que personal médico calificado salve una vida. Eso se llama negligencia médica intencional». Mi voz era hielo puro. «Y cuando David Chen muera en los próximos 2 minutos, su sangre estará en tus manos, no en las mías». Por un segundo, Blackwood no se movió, calculando, midiendo, tratando de decidir si valía la pena arriesgar su licencia médica por la venganza de Harrison. Entonces David Chen hizo un sonido horrible, un estertor agónico, y Blackwood se apartó. No dijo nada, no dio permiso. Simplemente se apartó. Y yo corrí. 5 minutos después, David Chen estaba estable. Tubo torácico insertado, neumotórax drenado, respiración asistida. Viviría. Yo estaba parada junto a su camilla, mirando su rostro inconsciente. El hombre que me había traicionado. El hombre que acababa de salvar. «¿Por qué?», susurró Sara a mi lado. «Después de lo que te hizo, ¿por qué lo salvaste? Porque ese es el trabajo». Respondí simplemente, pero incluso mientras decía las palabras, supe que había más que eso. Había salvado a David Chen porque necesitaba demostrármelo a mí misma, que yo era mejor que Harrison, mejor que Blackwood, mejor que el sistema que me había aplastado, que mi valor no dependía de su validación. James se acercó, su rostro serio. «Gabriela, acabo de recibir un mensaje del Departamento de Recursos Humanos. Quieren verte mañana a primera hora, junto con el doctor Harrison y el doctor Blackwood». Mi corazón se hundió. Así era como terminaba. No con un bang, sino con una reunión de recursos humanos. «¿Qué van a hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No lo sé, pero Harrison ha estado compilando un expediente contra ti. Violación de protocolos, actuación fuera de tu ámbito de práctica, insubordinación». James hizo una pausa.
Gabriela, creo que van a prohibirte permanentemente trabajar en este hospital y probablemente van a reportarte al Consejo Médico Estatal. 2 veces destruida por el mismo hombre, 2 veces castigada por salvar vidas. Pero entonces recordé lo que Sarah había dicho antes, sobre William Jennings, sobre sus palabras delirantes. Ella no fue. Yo lo vi. Fue él. James, dije lentamente, necesito ver el expediente médico de William Jennings. Específicamente, necesito saber si él estaba en el hospital la noche que cometí mi supuesto error. James frunció el ceño. Eso es información privilegiada. Yo no puedo. Por favor. Mi voz se quebró ligeramente. Es mi última oportunidad de demostrar que soy inocente. Si Jennings vio algo aquella noche, si él puede testificar que yo no cometí ese error, entonces tal vez tendría una oportunidad. Tal vez la verdad finalmente saldría. James me miró por un largo momento. Luego asintió. Dame 1 hora. Voy a ver qué puedo encontrar. Él se fue. Sarah también, llamada para otra emergencia. Y yo me quedé sola con David Chen, el traidor inconsciente que acababa de salvar. Pero mientras estaba ahí, mirando los monitores que rastreaban su vida, noté algo. Una carpeta médica sobresaliendo de su bolsillo. Debió haberse caído cuando lo trajeron. Miré alrededor. Nadie estaba observando. Lentamente, saqué la carpeta. No era su expediente médico. Era correspondencia, correos electrónicos impresos. Y cuando comencé a leer, mi sangre se heló. Eran correos entre David Chen y el Dr. Harrison, fechados 3 días antes de mi despido. Dr. Harrison, como discutimos, estoy dispuesto a testificar sobre el incidente del medicamento, pero necesito asegurarme de que mi hermana recibirá el puesto de enfermera senior como prometió. David, tu cooperación es apreciada. Tu hermana comenzará en el departamento de oncología el lunes siguiente a la audiencia de Ramírez. Otro correo, este de David. ¿Estás seguro de que no habrá repercusiones legales? No me siento cómodo mintiendo bajo juramento. Respuesta de Harrison. No será mentira. Simplemente estarás recordando los eventos de manera diferente. Y en cuanto a repercusiones, tengo amigos en lugares altos. Estarás protegido. Mis manos temblaban sosteniendo esos papeles. Evidencia. Evidencia real, física, de conspiración. Harrison había sobornado a David Chen para que testificara en mi contra. Le había ofrecido un puesto para su hermana a cambio de mi cabeza. Todo había sido una trampa desde el principio. Gabriela, ¿estás bien? Me volteé. Tom había regresado, su rostro preocupado. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Tom, susurré, sosteniendo los papeles. Acabo de encontrar la prueba. Harrison me tendió una trampa. David mintió por un soborno. Yo nunca cometí ese error. Sus ojos se agrandaron. Gabriela, eso es... Pero sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que hizo que mi estómago se retorciera. Pasos. En el pasillo. Acercándose rápido. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Era el Dr. Harrison. Y no estaba solo. 2 guardias de seguridad lo acompañaban. Su mirada cayó sobre los papeles en mis manos. Y la expresión en su rostro pasó de sorpresa a furia helada. «Esos son documentos privados», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Y acabas de robarlos de un paciente». «Oh, no. Yo no robé». «Guardias», interrumpió Harrison. «Esta mujer está en posesión de documentos médicos privados sin autorización. Eso es una violación federal de HIPAA. Arréstenla». Entró. Las esposas se sentían frías contra mis muñecas. «Doctor Harrison, esto es ridículo», protestó Tom. Ella solo estaba... «Callado, Wilson. A menos que quieras ser cómplice». Harrison se acercó a mí, su voz bajando a un susurro que solo yo podía escuchar. «Creíste que eras inteligente, ¿verdad? Creíste que podías desafiarme. Pero acabas de cometer el error final, Gabriela». Intenté hablar, pero uno de los guardias me empujó hacia la puerta. «Esperen», dijo una voz débil detrás de nosotros. Todos nos volteamos. David Chen había despertado. Sus ojos estaban abiertos, mirando la escena con confusión. ¿Qué está pasando?» Su voz era rasposa, luchando. Harrison se tensó. «David, vuelve a dormir. Has tenido un accidente». «Vi los papeles», susurró David mirándome. «Ella los encontró. Gabriela, yo...» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto. Harrison me amenazó. Dijo que si no mentía destruiría la carrera de mi hermana. Ella acababa de graduarse. Necesitaba ese trabajo. Yo no sabía qué. «¡Suficiente!» La voz de Harrison cortó el aire como un látigo. «Chen,
Estás delirando por los medicamentos. Los guardias, sáquenla ahora. Pero David no se detuvo. Tú no cometiste ese error, Gabriela. Fue la enfermera Turner. Yo la vi. Todos lo vimos. Pero Harrison la protegió porque ella era su sobrina. Y cuando tú trataste de reportarla, él decidió que eras demasiado peligrosa. Así que te eliminó primero. El silencio que siguió fue absoluto, porque ahora todos lo habían escuchado. Tom, los guardias, los enfermeros que habían aparecido en el pasillo, atraídos por el alboroto. Todos acababan de escuchar la confesión de David Chen. Todos acababan de escuchar la verdad sobre el doctor Marcus Harrison. Harrison palideció. Chen está mintiendo. Está en shock. No sabe lo que dice. Yo sí sé. Otra voz. Esta desde la puerta. Sara estaba parada ahí, sosteniendo su teléfono. Y grabé cada palabra. La cara de Harrison se descompuso. Se dio cuenta en ese momento exacto de que todo se había terminado. Que todas sus mentiras, toda su manipulación, todo su poder, acababa de evaporarse en un solo instante. Ustedes, dijo Harrison señalando a los guardias, destruyan ese teléfono. Arréstenla también. Pero los guardias no se movieron, porque ellos también habían escuchado la verdad, y ninguno de ellos estaba dispuesto a destruir evidencia de un crimen. Doctor Harrison, dijo uno de ellos lentamente, creo que necesitamos llamar al departamento legal del hospital. Y mientras Harrison se quedaba ahí, rodeado de testigos, atrapado en su propia trampa, mientras yo sentía las esposas siendo quitadas de mis muñecas, mientras Sara sonreía con lágrimas en sus ojos, mientras David Chen lloraba en su camilla pidiendo perdón, supe que algo había cambiado. La verdad había salido, finalmente. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que William Jennings había despertado en cuidados intensivos. Y lo que él tenía que decir haría que la confesión de David Chen pareciera insignificante, porque Jennings no solo había visto el error, había visto algo mucho peor. Había visto por qué Harrison realmente me odiaba tanto. ¿Por qué había trabajado tan duro para destruirme? Y tenía que ver con algo que había pasado 10 años atrás, algo que yo ni siquiera sabía que existía, algo que, cuando finalmente saliera a la luz, no solo destruiría la carrera de Harrison, destruiría la vida de alguien más, alguien que yo amaba. William Jennings despertó por completo al amanecer, y su nombre empezó a circular en susurros por los pasillos. Yo lo supe porque cada mirada que me cruzaba traía un rastro de electricidad, como si todos esperaran el siguiente golpe. No había tiempo para celebraciones. En urgencias, la calma siempre es una mentira, pero el aire se sentía diferente, más pesado, casi expectante. Intenté acercarme a la UCI. Un guardia me detuvo con la mano en alto. Órdenes del doctor Blackwood. Ese nombre me ardió en la lengua. No iba a discutir. No ahí. Retrocedí, conteniendo el impulso. Si me dejaba llevar por la rabia, les daría exactamente lo que querían. Un zumbido de radio rompió el momento. Ambulancia entrante. Hombre mayor con falta de aire súbita. Volví al trabajo. No podía perderme en el pasado cuando el presente peleaba por respirar. Mientras colocaba oxígeno, noté el temblor mínimo en los dedos del paciente. ¿Ha pasado antes? La hija negó, pálida. No, pero hoy habló de un nombre. Harrison. El sonido casi me detuvo el pulso. Había algo que ella no sabía que estaba diciendo, un pedazo de puzzle que no encajaba con nada, y sin embargo parecía hecho a medida para el hueco que llevaba meses en mi pecho. Si no prestaba atención a esos detalles, mis 8 minutos no significarían nada. La saturación subió. Lo estabilicé con cuidado, una frase corta de consuelo a la hija, y lo derivé a observación. Al salir, me topé con James, los ojos enrojecidos, la mandíbula tensa. No pude acceder al expediente de Jennings. Blackwood bloqueó permisos. Apreté los dientes. Entonces buscamos otra puerta. Él bajó la voz. Hay un log viejo en archivos. A veces quedan sombras de acceso, pero, si lo intentamos, quedamos marcados. Me sostuvo la mirada. Si no lo intentamos, me prohíben ejercer. Él entendió sin que se lo pidiera. Caminé hasta la escalera de servicio. James, ¿por qué te arriesgarías por mí? Dijo poco. Lo suficiente. Porque te vi salvar 3 vidas cuando otros se escondieron. Y porque no soporto que me digan que obedezca cuando alguien se está ahogando al lado. Había algo en su voz que me obligó a no mirar atrás. No sabía que esa sería la última vez que me permitiría confiar sin hacer preguntas. Doblamos en un pasillo vacío.
Una puerta entreabierta dejó escapar un murmullo de voces. Me detuve. Blackwood. Al teléfono. Si esto se filtra, Harrison cae conmigo. Otro silencio. La enfermera Turner no debe aparecer en ningún documento nuevo, ¿entendido? El nombre me cruzó como una aguja. Turner otra vez. Empujé a James hacia las escaleras, el corazón golpeando fuerte. Había piezas alineándose en silencio, piezas que no pedí mover. Lo que escuché me hizo dudar de todo. No era solo mi despido. Era una sombra larga, con nombres repetidos y hilos que volvían a la misma mano. Y al final del pasillo, alguien nos estaba mirando. Sara, ojos grandes, un teléfono en el bolsillo. Pareció querer hablar, pero se mordió la lengua. Gabriela, hay algo que no te he dicho. Me quedé sola con Sara en la sala de descanso de enfermería, luces frías sobre nuestras cabezas. Ella no encontraba dónde dejar las manos. Las frotaba como si el jabón pudiera arrancar secretos viejos. Dime, pedí. Si no lo hacía en los próximos segundos, perdería la poca confianza que nos quedaba. Mi apellido es Thompson, pero mi madre es Turner. El suelo se inclinó bajo mis pies. Sentí el impulso de agarrarme a algo, a cualquiera. Ella siguió, una palabra detrás de otra, como si arrastrara una camilla cuesta arriba. Margaret Turner, la misma. Cambié el apellido cuando entré a la escuela. No quería que pensaran que estaba ahí por favores. Lo que vi en su bolsillo me hizo dudar de todo. Una foto antigua, folded, con un logo de Mercy descolorido. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta me salió más baja de lo que imaginé. Ella tragó saliva, porque no sabía qué parte de las historias que escuché eran reales. Mi madre decía que la habían usado de chivo expiatorio una vez, que Harrison protegía al hospital, que a veces el sistema necesita silencio para sobrevivir. Silencio. La palabra me raspó la garganta. Caminé hasta el fregadero, el agua corriendo tibia sobre mis manos ya limpias. Ese expediente, ¿tú sabías del soborno a David? Ella cerró los ojos. No, lo juro. Me enteré hoy. Y hay más. Abrió la foto. 2 figuras con batas. Un director viejo que ya no estaba. Un hombre más joven al lado con una sonrisa que no le conocía. Harrison. Hace 10 años. Y una tercera persona en la esquina, desenfocada, con cabello negro recogido. ¿Quién es? Sara dudó. La nota detrás dice María R. No sé más. Mi estómago se tensó. María, el nombre de mi madre. Pero había muchas Marías. No quise saltar sin suelo. Si confundía esa pista, todo se derrumbaba. Golpearon la puerta. Tom asomó, voz apurada. 2 ingresos simultáneos. Choque en cadena. Llegada en 5. Hice una seña. La urgencia no espera confesiones. Sara me sujetó el brazo. Gabriela, si Harrison cae, mi madre también. Asentí despacio. Si no tomaba una decisión, perderíamos a todos, culpables y no. No voy a proteger a quien eligió mentir. Pero no voy a arrasar contigo por el apellido. Sus ojos brillaron. Creí que me ibas a odiar. No tengo lugar para eso. Tengo una sala llena. Crucé el umbral. No sabía que esa sería la última vez que hablaríamos sin un vidrio de por medio. Y no supe si la verdad que buscaba iba a destruirla a ella también. Al salir al pasillo, James me alcanzó con un papel arrugado. Encontré un registro, ventana de auditoría. Código desviado, prioridad alterada, firma, M. Turner, aprobación, MH. Las letras se me hicieron sal. 2 iniciales, 2 fantasmas, y un año, 10 atrás. Y el pager vibró en mi cintura. Trauma inminente. Una decisión me cortó en 2. Correr al choque o seguir el hilo que llevaba a mi madre. Elegí correr. El pasillo escupía luz mientras empujábamos hacia las puertas. El primer paciente, adolescente, pérdida de sangre visible, aunque me negué a que esa palabra me secuestrara la mente. La segunda, mujer mayor con dolor torácico opresivo y respiración entrecortada. Dividimos, dije a Tom. Él asentía ya, sabiendo mi ritmo. Si fallábamos en los próximos minutos, todo lo demás sería ruinas suturadas con excusas. Fui con la mujer. Ojos alertas, dedos fríos. ¿Dolor que viaja al brazo? Ella afirmó, labios apretados. Tenía que decidir en segundos si su corazón estaba clamando auxilio o si un espasmo nos engañaba. Nitro, monitor, vía, dije. No hay héroes si no hay pasos pequeños encadenados como cuentas. Y había algo que Sara no me había contado sobre esa foto. El borde deshilachado llevaba un sello que no vi bien.
El monitor mostró un dibujo que me conozco de memoria. No me iba a dejar hipnotizar por la máquina. Miré su rostro, el sudor fino en la frente. Respire conmigo. Un compañero entró con el adolescente del otro box pidiendo manos. Pierde el conocimiento. Tom respondió al llamado y yo mantuve el pulso en la muñeca de la mujer, una isla firme. No sabía que esa sería la última vez que escogería sin pensar en los hilos invisibles que comienzan años antes. Le administramos medicamento simple. El alivio fue parcial, suficiente para comprar tiempo. Traslado a observación cardiológica, indiqué. Crucé al otro box. El chico tenía la mirada perdida, la piel pálida. Te tengo, dije. Y esas palabras también me las dije a mí, porque si no me agarrabas a algo, iba a caer por el hueco de las iniciales. Tom sostuvo el hombro del chico mientras yo evaluaba reflejos. Se llama Eric, dijo la madre desde la puerta, voz rota. Iba a una entrevista. Miré a Eric. La tendrás. Solo no hoy. Supe por el vestigio de sonrisa que había vuelto a la superficie. Salí para hacer el pase. James llegó con la respiración agitada. Los registros que quedan señalan un desvío de ambulancia una noche. La unidad no vino directo a Mercy. Me ardió la nuca. ¿A dónde la mandaron? A otro hospital más lejos. Ese trastorno costó minutos. Y la palabra minutos ya no era neutra. Eran vidas. Mi mente dibujó un mapa que no quería ver. Una ambulancia desviada, una firma repetida, una aprobación con las mismas 2 letras. Y la fecha, 10 años atrás. La pregunta me partió la voz. ¿El nombre de la paciente? James bajó la vista. El registro está censurado. Solo aparece R. Tom me tocó el codo. Gabriela, hay una forma de saberlo sin archivos. Jennings pidió verte. Parpadeé. Un centro recobrando ritmo. ¿Despertó? Sí. Y dijo tu apellido. Como si le doliera en la boca. Y sentí que por fin una puerta se abría, aunque detrás hubiera fuego. El vidrio de la UCI devolvía mi reflejo con ojeras nuevas. Jennings estaba conectado a líneas que parecían más suaves ahora. Cuando abrí la puerta, me miró con algo que parecía vergüenza. Pensé que no me ibas a perdonar, dijo apenas. No estoy aquí para eso, respondí, acercándome. Estoy aquí por la verdad. Si no la traía a la luz ahora, me quedarían ecos. Él tragó con dificultad. Hace 10 años, en una reunión de crisis, Harrison dijo que Mercy no podía perder a cierto benefactor por un escándalo de tiempo de respuesta. Llegó un caso crítico. Mujer latina, nombre María. El resto está en mi cabeza como una foto mal impresa. El nombre se me clavó por dentro. ¿Qué pasó con la ambulancia? Jennings apretó los ojos. La desviaron. Blackwood escribió el memo. Turner firmó la entrada. Harrison autorizó. Yo estaba ahí. Callé. Lo que vi en su mirada me hizo dudar de todo lo que había creído que podía perdonar. ¿El apellido? Pregunté. Solo recuerdo la R, y la forma en que Harrison dijo, no es una prioridad institucional. La frase me cortó la respiración. No sabía que era posible sentir rabia y vacío al mismo tiempo, como cuando el monitor canta una línea y tú decides que no, que todavía no. Jennings movió la mano, tembloroso. Quise hablar antes. Me convencieron. Donaciones, prestigio. Cada vez que miraba las placas del ala nueva, escuchaba un pitido que no existía. Lo escuché y no quise darle consuelo. A veces la verdad no necesita curitas, necesita luz. ¿Por qué ahora? Porque te vi. Sus ojos buscaron los míos. Vi a alguien hacer en 8 minutos lo que nosotros destruimos en 10 años. Un golpe leve en la puerta. Sara, ojos hinchados, se mantuvo afuera. No entró. Y ese detalle me quemó. Sabía algo más. Si no lo decía pronto, otro lo haría por ella. Jennings respiró hondo. Hay un nombre en una caja vieja en archivo legal. No en el hospital. En el bufete que nos cubre. Dirección: Downtown, 3ª Avenida. Busca caso Delta. No lo llamaron por nombres para que nadie pudiera atarlo. Me enderecé, con el zumbido del aire acondicionado como único testigo. Cada paso que diera ahora tendría precio. Pero no iba a dejar mis dedos cerrados sobre aire. Antes de salir, Jennings me detuvo con un hilo de voz. Ramírez, no me debes nada, pero si yo no regreso de esto, haz que mi silencio de 10 años sirva de algo. Y entonces el monitor subió medio paso. Un corazón que no quería resolvernos nada fácil. Crucé la puerta con una sola idea latiendo, y al girar el pasillo, Blackwood estaba ahí, sonriendo como si ya supiera a dónde iba.
Blackwood me citó a primera hora. Sala de conferencias sin ventanas, mesa larga, café que sabía a amenaza. Legal del hospital, 2 trajes y un tercer invitado que no esperé, el abogado externo del bufete de la Tercera Avenida. Me senté sin pedir permiso. Si pedía, me lo negarían. A veces la única forma de abrir una puerta es empujarla como si ya fuera tuya. Señorita Ramírez, empezó Blackwood, cruzando los dedos. Su presencia en áreas restringidas, sus acciones fuera de su ámbito y su reciente intromisión en documentos nos obligan a evaluar medidas. Lo miré con la calma que recién estaba aprendiendo a usar. Lo que usted llama intromisión, otros lo llaman no dejar morir gente. Si no mantenía la voz llana, me quebraría. Él sonrió sin dientes. Las vidas importan. Las instituciones también. El abogado externo carraspeó. Hemos revisado el material de anoche. Sara tenía el video. No lo mencioné. A veces esconder tu carta no es cobardía. Es estrategia. El legal del hospital deslizó una carpeta. Hay un arreglo posible. Usted se desvincula de Mercy, firma un acuerdo de confidencialidad y el hospital no eleva quejas al Estado. Cada palabra era una lija en mi lengua. Y las vidas, y los desvíos, y la firma de Turner, la mirada del abogado se volvió vidrio. No hay evidencia que usted pueda usar legalmente. Lo que no dijo fue más fuerte. Había evidencia, pero en manos equivocadas. Quiero pedir acceso a un expediente codificado. Caso Delta. Los ojos del externo picaron medio segundo. Lo vi. Un parpadeo. No estamos aquí para hablar de casos antiguos. Me incliné hacia adelante. Estamos aquí porque una verdad vieja está asfixiando una sala nueva. Blackwood se levantó. Se acabó. Sus dedos tamborilearon en la mesa. Si insiste, ramificaciones migratorias, laborales, civiles. Me quedé quieta. Tenía 2 caminos, ceder por paz o empujar por justicia. Si elegía mal, Sara caería con los suyos, James perdería su residencia, Tom quedaría señalado por acompañarme. Respiré una vez. No firmo. El silencio fue un vacío con forma de arma. El externo guardó el bolígrafo. Entonces nos vemos en la junta de mañana. Una falsa calma se posó en su sonrisa. Me fui con la roja de mis manos palpitando aún. Había ganado el derecho a seguir peleando. Pero en el pasillo, Tom me alcanzó a toda carrera. Unidad de quemados. Daniel se descompensó. El pequeño hilo de Victoria se cortó sin ceremonia. La puerta del elevador se abrió. No sabía que arriba alguien ya estaba subiendo archivos en una nube que no controlábamos. Y abajo, en legal, una copia impresa cambiaba de carpeta con un nombre nuevo. La alarma de la unidad de quemados trajo de vuelta el idioma que mejor entiendo. Signos vitales, ojos que piden sin palabras, manos que responden sin teatro. Daniel respiraba rápido y corto, la piel tensa en torno a los apósitos. Dolor fuera de control desencadena todo, dije. Ajusté analgesia con cuidado. Lo simple a tiempo es milagro. Y a veces, el milagro es tener a alguien que te sostenga la mirada sin mentirte. La madre de Daniel temblaba en la puerta. ¿Se va a morir? El miedo la hacía decirlo sin rodeos. No hoy, contesté. Si no ponía la frase en piedra, ella se desharía, y yo con ella. James entró con una bandeja. Cambios de vendaje. ¿Me guías? Asentí. Noté cómo sus manos se movían más seguras desde aquella noche. Era como ver a alguien reaprender a respirar fuera del agua. Lo estás haciendo bien, dije sin dejar de mirar a Daniel. Él exhaló, un hilo de orgullo calentándole el rostro. Cuando salimos, Sara me esperaba, un nudo en la garganta hecho persona. Llamaron de casa de mi madre, dijo. Está aquí, en admisión. Mi piel se heló. ¿Margaret? Ella asintió. Dice que quiere hablar contigo. Lo que sentí no cabía en una sola emoción. No sabía que esa sería la última oportunidad de escuchar de la fuente sin un abogado al lado. La encontré sentada, más pequeña de lo que imaginé. Una mujer que había sido un nombre susurrado con miedo. Sus ojos recorrieron mi uniforme y se detuvieron en mi rostro como si buscaran a alguien más bajo la piel. «Eres igual a ella», murmuró. «¿A quién?» «A María». La palabra se abrió como una puerta que nunca me habían dejado tocar. «Quiero la verdad», dije. «Toda». Ella miró a Sara detrás de mí. «Te va a doler. Me dolió cuando me llamaron negligente. Puedo con esto». Margaret apretó una servilleta entre las manos. «Hace 10 años, desviamos una ambulancia porque Harrison no quería una muerte incómoda en Mercy.
María, no debía haber muerto. Firmé porque creí que era proteger a mi equipo. Me equivoqué. Su voz se quebró. Y cuando tú entraste como enfermera, Harrison reconoció el apellido. Dijo que si te dejábamos crecer, removerías el polvo del archivo. Un gancho invisible me cerró el estómago. Miré a Sara. Ella lloraba en silencio. Mamá, el mundo se encogió a ese triángulo. Si no decía algo, nos hundiríamos. ¿Dónde está el memo de Blackwood? Margaret negó. No está en el hospital. Está en el bufete. Caso Delta. Completé. Ella abrió los ojos. Sí. La puerta se abrió sin tocar. Blackwood. 2 seguridad. Señora Turner, venga conmigo. La sala se llenó de una autoridad que olía a amenaza. No pueden llevársela, dije. Su sonrisa crispada cortó el aire. No la llevamos, la protegemos. Y en la palabra protección, yo escuché destrucción. Sara dio un paso adelante. Si la tocas, publico el video. Blackwood titubeó medio segundo y cambió de tono. Todos a sus puestos. Ya habrá tiempo de juegos. Se fue, pero dejó una sombra. Me di vuelta hacia Margaret. ¿Me ayudas a entrar al bufete? Ella respiró hondo. Te doy algo mejor. Un nombre. Susurró 2 palabras y me entregó una tarjeta amarilla. Sentí por primera vez que el vacío tenía una escalera. La junta con administración me esperaba al día siguiente como una sala sin ventanas. Otra vez. Entré con Tom y James en los bordes. Sara sentada detrás como si su respiración pudiera pasarme fuerza. Harrison aún no estaba. La silla principal permanecía libre, un hueco que mentía orden. Los miembros del comité hojeaban papeles. La palabra licencia asomaba como un anzuelo sucio. Hablaron primero de protocolos, de límites, de formas. Los escuché sostener una idea del mundo donde los bordes valen más que las vidas. Y entonces, la electricidad cambió. Un agente legal del hospital entró con prisa y dejó un folder en la mesa. Novedades, dijo. Blackwood lo tomó. Fingió normalidad. Su mano lo traicionó. Antes de seguir, me atreví. Permítanme un minuto en UCI. La presidenta me miró con fastidio. No estamos aquí para... William Jennings se está descompensando, dijo James, apuntando su pager. El monitor de mi cabeza pitó sin permiso. Si no salía, perdíamos testimonio. Si salía, perdía el último recurso formal para seguir dentro del sistema. Tom murmuró cerca. Haz lo que harías en urgencias. No sabía que esa frase sería también un veredicto para mi vida fuera de turno. Miré a la mesa. Pospongan 10 minutos. Si vuelve el pulso al paciente, vuelvo yo. Nadie respondió. Me levanté de todos modos. Corrí. En la esquina, vi a Harrison entrar por otra puerta. No me miró. Cargaba su propia pelea y todavía creía que podía torcer el final. Milímetros de oxígeno y firmas. Esa era su guerra. En la UCI Jennings tenía la piel ceniza, la respiración errática. Conmigo, dije, y el equipo respondió como si un cable nos uniera. Ajustamos, empujamos lo posible, y el monitor, caprichoso, nos regaló un patrón menos cruel. Era suficiente para pensar. Jennings abrió los ojos. Caja, Delta. Lo sé, dije. La voy a abrir. Él sonrió apenas. No, yo. Intentó incorporarse. Falló. Grabación, de aquel día, asegurada con el nombre de... Tosió. De tu madre. El aire me salió con un golpe. La sala estaba llena de testigos, pero ese momento fue un cuarto sin nadie más. Una cuerda que venía del pasado y se amarraba a mi muñeca. Si no la seguía, todo esto era teatro. Volví a la junta con olor a desinfectante en la piel. Blackwood hablaba sin pausa. Me senté, sabiendo que el piso bajo mis pies ya no era el mismo. La presidenta alzó la vista. ¿Terminamos? Miré el folder que Blackwood estrujaba, y supe que la pelea iba a cambiar de lugar, de idioma y de reglas. Pedimos 1 hora para revisar materiales. Fue una mentira piadosa, a la que el comité se aferró como quien cree que posponer el dolor lo hace menos. Tom condujo. Sara en el asiento trasero, manos unidas en una oración sin destinatario. El edificio del bufete era vidrio y acero, todo reluciente, como si la verdad se limpiara con pulidores. Si no actuábamos rápido, se desharía frente a nosotros. El nombre que Margaret me dio fue la llave. Recepcionista antigua, todavía en nómina, con una deuda con su propia memoria. Vine a devolver una tarjeta, dije con una sonrisa que me costó. Ella me miró. Reconoció un apellido que se había pegado a historias todavía contadas en almuerzos largos. Sigan. Ascensor. Piso 14. El pasillo olía a papel caro.
El depósito de archivo tenía un panel con pantalla. Sara conectó un cable que no pregunté de dónde había sacado. «No me mires así», murmuró. Crecí entre cajas. Si no la tenía a mi lado, no habría hueco por donde entrar. James cubría la puerta, respiración cortada, listo para inventar una distracción con tal de ganarnos minutos. Busqué Delta. No aparecía. Jennings había dicho, no por nombres. Probé iniciales. MR. Nada. Probé fecha. Probé desvío. Un eco. Protocolo D. Abrí. Dentro. Un listado de voces. Transcripciones parciales. Comprobantes de donaciones. Correos que sabían a chantaje. Y un archivo de audio. Título. Sala de crisis. 2 a.m. Mis dedos dudaron un latido. Reproducir. Voces emergieron. Blackwood. Un Harrison más joven. Otra mujer temblando. Turner. Y una voz que no conocía y que, sin embargo, hizo que se me aflojara el alma. «Soy María», decía. «No puedo respirar». Alguien respondió. «La unidad tardará más, señora. Manténgase tranquila». Un silencio con forma de traición llenó la sala. Lo que vi reflejado en el vidrio me hizo dudar de todo. Mi rostro se parecía a esa voz. Tom cerró los ojos. «Ya está». «No», dije. «Falta la pieza». Busqué un adjunto. Ahí estaba. Memo firmado. Aprobación de cambio de prioridad. M. Harrison. Guardé el archivo en un dispositivo que Sara me pasó sin palabras. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres de traje llenaron el marco. «Propiedad privada», uno dijo. Sara apretó el teléfono en su bolsillo. «Llamo a prensa». James dio un paso. Hombros anchos para un corazón que se le veía en la garganta. Los trajes dudaron lo suficiente para que Tom me empujara hacia el pasillo. «Corre», dijo, y sonó como si me estuviera entregando una vida. Salimos. El ascensor tardó el tiempo exacto para que se nos acabara la valentía. Las puertas se cerraron y adentro, por fin, respiré. Lo que había en mis manos era dinamita. Y sin embargo, cuando llegamos al lobby, un mensaje explotó antes. Junta reanudada. Decisión en 30. Habíamos ganado pruebas. Habíamos perdido tiempo. El comité no quería pruebas. Quería orden. Entré con el pelo aún con olor a pasillo de vidrio y el corazón clavado al ritmo de quien camina contra viento. Blackwood hablaba de confianza rota, ambiente inseguro, límites traspasados. La presidenta asintió. Harrison no estaba. Demasiado conveniente, demasiado obvio. Antes de su voto, dije, quiero que escuchen algo. Me miraron como si trajera un arma. Quizá lo hacía. Puse el audio. La sala se heló. La voz de mi madre. Tenía que ser ella. Arrancó el barniz a todas las palabras de los trajes. Sara apretó mi antebrazo hasta el dolor. James cerró los ojos. Tom me sostuvo con la mirada. El audio terminó. Silencio. Un miembro del comité, viejo, con las manos temblorosas, habló primero. Yo estuve aquí ese año. Blackwood lo cortó. No es admisible. Me miró. Esto es un robo. Esto es un rescate, respondí. Si no lo decía así, me lo arrebatarían también en el relato. La presidenta pidió un receso. Salieron a deliberar. En el pasillo, un mensaje llegó como un golpe en seco. IS. Revisión de estatus laboral. Blackwood pasó a mi lado sin rozarme. Sonrisa satisfechamente mínima. Falsa victoria, pensé. Por cada puerta que abrimos, abren una trampa bajo el piso. Si no me mantenía de pie, me hundía con todo. Tom me jaló hacia un rincón. No te van a dejar aquí sola. No puedes evitarlo. Puedo hacer ruido. Supe que lo haría, que pararía ambulancias si hacía falta. Y lo amé por eso, con esa clase de amor que a veces se parece más a una decisión que a un destino. La presidenta regresó. Suspendemos a Harrison y a Blackwood mientras investigamos. Usted, señorita Ramírez, queda fuera de Mercy hasta nuevo aviso y será citada por asuntos migratorios. 2 frases. Una que olía a justicia. Otra, a amenaza. Un empate que duele. Salí del edificio con el sol dándome de frente. Había ganado un espacio para la verdad. Había perdido mi lugar. No sabía que esa sensación de intemperie duraría justo lo necesario para que la vida me volviera a llamar. El pager vibró. UCI. Jennings. Corrí. Si dejaba de correr ahora, todo lo que había juntado se desharía como cinta vieja. Jennings estaba peor. Una arritmia jugueteaba con su voluntad. Los médicos se movían como bailando sobre vidrio.
Me colé hasta su lado. Nadie me detuvo. A veces la autoridad es caminar como si pertenecieras. Estoy aquí, le dije. Sus ojos buscaron una orilla. Lo lograste, susurró. Tenemos la prueba, respondí. Pero aún falta que te escuchen. Él asintió. Un movimiento casi imperceptible. Firma, dijo. Toma mi declaración. James apareció como llamado. Trajo un formulario. Improvisó una declaración jurada. La mano de Jennings tembló sosteniendo el bolígrafo. Mi silencio fue un error, dictó. Harrison autorizó desviación. Turner firmó. Blackwood instruyó. Palabras como piedras colocadas donde antes había lodo. De pronto, las luces parpadearon. Un zumbido grave corrió por la UCI. Generador. El hospital respiró diferente. Sara entró, pálida. Se fue la luz en 2 pisos. Miré el monitor, temiendo el siguiente paso. No sabía que ese parpadeo era una línea nueva en un manual que yo no había leído. En ese medio minuto de sombra, vi una figura cruzar al fondo. Reconocí el porte. Harrison. Aceleró la marcha hacia un cuarto al final del pasillo. ¿Qué hace aquí?, pensé, y lo dije en voz alta sin querer. Tom ya estaba moviéndose. Voy. No, respondí. Yo. A veces no delegas. No porque no confíes en los otros, sino porque el hilo te atraviesa a ti. Dejé a Jennings con James y salí. Pasé al lado de 2 camillas. Un llanto cortado por mascarillas. Una enfermera cantando calmito a un anciano. Abrí la puerta del cuarto que se cerraba. Harrison estaba con un carrito. Cables, una bolsa, algo que no alcancé a nombrar. ¿Qué haces?, pregunté. Él se volvió con una serenidad que me heló. Asegurar que nada malinterpretado salga de aquí. Vi el bolso. Papeles. Carpeta dura. Si no la detenía ahora, perderíamos el corazón del caso. Di un paso. Él también. El mundo se comprimió a ese metro de piso. Y entonces escuché un sonido que ninguna persona en un hospital quiere oír cuando todo pende de un hilo. Un alarme agudo en UCI, el de Jennings. Corrí de vuelta. El pasillo alargado como si quisiera que llegar tarde. Sara ya estaba encima del monitor. James presionaba una tecla. La pantalla bailó y volvió a un ritmo que se pudo trabajar. «No te vayas», dijo Jennings, y no supe si me lo pedía a mí o a su corazón. Harrison me siguió 2 pasos, el bolso ya no en su mano. Lo había dejado, o lo había escondido. Tenía que elegir, perseguir la carpeta o sostener el pulso. Elegí lo segundo. Hay decisiones que te definen, y sí, duelen. Con el ritmo estabilizado, volví la cabeza. ¿Dónde está? Harrison alzó las manos, teatral. ¿Qué cosa? El asco me subió ácido. Sara miró más allá de él y abrió mucho los ojos. Ahí, un hueco en la pared, un panel de servicio apenas encajado. Tom lo levantó. La carpeta estaba detrás. No era un triunfo, era una señal. Tom la entregó a James. Escanéala. Sube a la nube de prensa y a la del sindicato, dijo Sara. Nadie discutió. Cuando el enemigo no cree que trabajar juntos sea posible, esa es tu ventaja. Harrison sonrió por primera vez de verdad en días. Se verán con mis abogados. Nos vemos con los tuyos y con los de todos, respondí, y una parte de mí se asustó de oírme así. Esa tarde, la suspensión se hizo pública. Los pasillos tenían un rumor diferente, un alivio tenso. Falsa victoria. Porque al volver a mi casillero, había una carta con mi nombre a máquina. La abrí. Cita con autoridades migratorias. Revisión por denuncia recibida. No decía quién había denunciado. No hacía falta. La noche me encontró en el estacionamiento, sentada en el borde de la ambulancia, mirando mi uniforme como si fuera una bandera de un país que me estaba pidiendo pasaporte otra vez. Si me quedaba callada, quizás podía negociar. Si hablaba, quemaba puentes. Tom se sentó a mi lado. No estás sola. No soy una mártir, respondí. Soy personal de urgencias. Hago lo que toca. Él sonrió triste. A veces lo que toca es arder un poco. Levanté la vista. Las luces del hospital parecían más frías. Decidí que si me quitaban la voz adentro, la usaría afuera. Y justo entonces, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. La voz del otro lado me dejó la piel de gallina. Soy el donante cuyo prestigio salvaron aquella noche. Quiero hablar. El hombre que se presentó como Álvarez, donante, empresario, trajes caros, no parecía el tipo que llama para limpiar su conciencia. Su voz traía el cansancio de quien duerme sin bajar la guardia. No puedo ir al hospital, dijo.
Nos vemos en la capilla de Santa María. Le dije que sí. A veces cruzas líneas que en otros días no tocarías. La capilla olía a madera vieja y a algo más, a promesas pagadas a medias. Álvarez llegó solo. No vine a pedir perdón, empezó. Vine a contarte por qué Harrison te odia. No dije nada. Si hablaba, rompía el hilo antes de tiempo. Hace 10 años yo estaba enfermo. Dinero, contactos, vanidad. Me dijeron que Mercy no podía permitirse que yo muriera en su sala. Ese mismo día, llegó una mujer en ambulancia. Yo no vi su rostro. Solo escuché decir que la desviaron. Bajó la vista. Harrison hizo números conmigo. Donaciones, nombres en placas. Yo firmé cheques. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque vi tu video. El mundo se ha vuelto un lugar donde nada se queda en una sola pantalla. Y porque me llamaron de legal. Quieren que firme un comunicado diciendo que no conozco los hechos. Me dio un sobre, fotos de esa noche, recortes de prensa, un memo con su firma, entre papeles, una imagen pequeña, afuera de Mercy, una adolescente con la mirada fija en la puerta, el pelo recogido, un abrigo barato. No necesitaba ver el rostro completo para saber que era yo. No lo recordaba así, pero el cuerpo recuerda con lugares que la mente no. Puedo testificar, dijo, pero me arrastrarán, y arrastrarán a mi familia. Asentí. Si él caía, no sería el primer inocente que sufre por las decisiones de un sistema que premia el silencio. No quiero tu ruina, dije. Quiero la verdad, y que nadie más tenga que rogar por aire en una sala llena de gente con relojes. Salimos de la capilla. El cielo había tomado ese tono que no es ni día ni noche. Una vibración en mi bolsillo. Mensaje de Sara. Mi madre colapsó. Sala 3. Corrí. No sabía que el próximo intento de salvación sería de alguien que me debía más que cualquier disculpa. Margaret estaba pálida. Ojos perdidos. Arritmia, dijo la enfermera, y supe qué hacer. Manos, voz, la sala como un metrónomo. Conmigo, repetí hasta que la línea volvió a bailar. Al abrir los ojos, Margaret me miró como si nunca me hubiera visto. Perdóname, dijo, y un pedazo de algo en mí, contra toda mi voluntad, se aflojó 1 milímetro. Esto no borra lo otro, respondí. Lo sé, dijo ella, pero hay un nombre más. Me lo dijo, y con ese nombre, la historia cambió otra vez de forma. No era solo Harrison, no era solo Turner. El hilo alcanzaba a alguien que yo no había querido mirar, y era James. James llegó a la sala con el color drenado. ¿Qué hiciste?, pregunté. No era un reclamo, era una súplica de contexto. Margaret, más tranquila, lo miró como se mira a un hijo cuando se decide por fin dejar de esconderle lo feo. No fue él, dijo, fue su padre. El aire se abrió en 2. James apretó la camilla. Mi padre murió hace años. Y antes, dijo Margaret, fue administrador nocturno. Él firmó la orden de recurso financiero que justificó el desvío. Harrison necesitaba que alguien en contabilidad hiciera que cuadrara. James retrocedió un paso. No lo sabía. Lo que vi en su bolsillo, su pase de residente arrugado como si lo hubiera apretado demasiado, me sostuvo el juicio. Me acerqué despacio. No te estoy culpando. Pero esto es lo que hacen las sombras. Nos ponen a luchar con fantasmas. Si no decía esas palabras, lo perdíamos a él y a mí. James apoyó la frente en su puño. ¿Qué hacemos ahora? Dije lo único que tenía valido lo mismo en un choque que en una junta. Seguimos. Él asintió como quien vuelve a entrar a una sala caliente. Nos dividimos tareas. Sara organizó al personal que quería firmar una carta conjunta sobre la cultura del miedo en Mercy. Tom habló con prensa independiente. Yo preparé todo para la audiencia con migración y con el comité, con el audio de mi madre y la carpeta del bufete. Álvarez envió una declaración escrita. Jennings, su firma jurada. Lo que habíamos juntado ya no cabía bajo una alfombra. Esa noche, antes de dormir sentada en una silla, pasé por la sala donde David Chen reposaba. Su mirada me buscó, culpable y limpia al mismo tiempo. Gracias, dijo. No empeores lo que hiciste, David, respondí. Haz algo bueno con lo que te queda. Él asintió, lágrimas silenciosas. No quería convertirlo en símbolo, ni en enemigo. Solo quería que no mintiera más. De madrugada recibí un correo. Audiencia adelantada. Alguien quería que todo terminara antes de que se hiciera más ruido.
Falsa victoria. Otra vez. Te adelantan la pelea cuando no estás lista, esperando que tropieces sola. Entré al hospital al amanecer. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Y entonces lo vi. Harrison, con 2 policías. Le leían sus derechos. Por un segundo quise sentir alivio. No pude, porque al fondo otro equipo entraba corriendo a UCI, y yo sabía que la justicia en un pasillo no le devuelve el aire a un pecho. Me di vuelta, lista para correr hacia donde llamaban mi nombre, y lo escuché, claro como un latido que te despierta en la noche. Gabriela, ven. Era Sara, con una hoja en la mano. La carta del personal, dijo, firmada, y por un instante supe que tal vez, solo tal vez, esta vez nos habíamos encontrado a tiempo. La audiencia final fue un cuarto menos frío de lo que esperaba, quizá porque entré acompañada. Sara a la izquierda, Tom a la derecha, James detrás, el abogado del sindicato adelante. No llevé héroes, llevé testigos. Si me caía, quería que la verdad cayera conmigo haciendo ruido. Expusimos, sin gritos, sin golpes de mesa, audio, memos, testimonios. La foto de la puerta con mi yo adolescente mirando donde nunca me dejaron entrar. No dejé que mi voz se quebrara hasta el final. No vine a destruir un hospital. Vine a salvarlo de las manos que lo enfermaron. El comité habló entre sí. Palabras técnicas que ya no podían cubrir lo que habían oído. Decidieron. Restitución condicionada. Investigación externa. Protección para denunciantes. Y un permiso temporal para que yo volviera, no como enfermera aún, sino como enlace de campo, puente entre ambulancias y sala. No era todo. Era algo. Salí sin celebrar. A veces la victoria es un yeso. Te inmoviliza lo suficiente para sanar. Al cruzar urgencias, una camilla entró a toda prisa. El paramédico alzó la vista. Sin pulso desde hace 3. El mundo me llamó por mi nombre verdadero. Conmigo, dije. Las manos encontraron su lugar. Escuché mi propia voz, firme, guiando. Sentí detrás de mí a Sara asegurar una vía, a James ajustar un goteo, a Tom contar compresiones con una calma que antes no tenía. Y en ese coro de pasos y pitidos, entendí que mi lugar no era una silla con un título. Era este borde donde la vida decide. El latido regresó. Débil. Suficiente. Levanté la vista. En el umbral, una madre lloraba sin sonido. Le asentí. No prometí nada. Entregué tiempo. Más tarde, cuando el día bajó la voz, fui a la capilla sola. No recé. Le hablé a mi madre. Lo saqué a la luz. Dije en un susurro. No sé si te hace justicia, pero nos dio aire. Sentí el temblor que llega cuando el cuerpo por fin permite sentir. Al salir, tomé el celular. Una frase breve, natural, sin adornos, para quien nos acompaña desde lejos. Gracias por estar aquí y por compartir esta historia. Si te conmovió, deja tu comentario. Suscríbete y acompáñanos en la próxima guardia, donde, juntos, seguiremos salvando vidas.